Dice el Señor así en su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pueden sentarse, hermanos. Como habíamos mencionado, durante estos domingos estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y algo impresionante encontramos aquí en esta carta. Quizá el aspecto que más llama la atención al inicio de esta carta es el tono en que el apóstol usa aquí en esta carta, el tono que emplea, y obviamente de alguna manera el estado de ánimo que hay detrás de él. Está sorprendido. Él está sorprendido y también parece que está enojado. Su lenguaje casi desde el principio es extraordinariamente muy fuerte. Después de un saludo, las cartas de Pablo normalmente siempre seguían, por lo general, con un agradecimiento por aquellos quienes él está escribiendo, y normalmente lo hacía así. Y tengo algunos ejemplos. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a encontrar un ejemplo de cómo Pablo escribía, de cómo él se dirigía a las iglesias y el tono que él usaba en sus cartas. Dice así el pasaje: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¡Wow! ¡Qué amabilidad!, ¿verdad? Qué forma de dirigirse a la iglesia y decir: estoy orando por ustedes y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero parece ser que en esta carta no. Hay otro ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Ahí encontramos otro ejemplo de cómo Pablo se dirigía a la iglesia. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usa esta palabra siempre. Dice: estoy orando por ustedes y estamos dando gracias a Dios por sus vidas. Y esa es la forma en que el apóstol está escribiendo su carta a los colosenses. Hay otro ejemplo. Primera de Corintios 1:4, encontramos otro ejemplo de cómo Pablo está escribiendo a la iglesia. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y entonces, esta carta que él escribe a los Gálatas no inicia como las otras cartas que él ha tomado en cuenta. No inicia así. Y eso es sorprendente, hermanos, porque ahí en el versículo 6 de este capítulo 1, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, estoy asombrado. Estoy asombrado de lo que estoy viendo, de lo que está pasando, es lo que está diciendo el apóstol. Y noten algo muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que ha provocado que Pablo esté tan sensible? ¿Por qué él está asombrado con la iglesia, los Gálatas? ¿Cuál es la razón del por qué él siente así y de por qué él escribe de esta manera? Y encontramos la primera razón. Una de estas razones es que la iglesia parece ser que está abrazando, está aceptando lo atractivo. Y usted se preguntará: bueno, ¿y qué significa eso, abrazar lo atractivo? Bueno, es normal, hermanos, que nos guste escuchar las cosas agradables, que nos endulcen el oído, es normal. Y Pablo expresa su asombro y peligro que corren estos hermanos
de abrazar aquello que nos llama la atención. Cuando nos dicen, tú puedes, nos motivan a luchar en la vida, obviamente eso nos gusta, ¿verdad? Pero hay una razón aquí y lo vamos a explicar. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, de abrazar un evangelio diferente, lo cual resulta atractivo? Pablo dice en el versículo 7 que no que haya otro, sino que hay algunos que perturban. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos? Una de ellas es que buscaremos descansar en nosotros mismos. Vamos a buscar descansar en nosotros. Y dice el texto en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, Jesús nos dijo que busquemos descansar en Él y no en nosotros. Ahora, hay otro pasaje que nos habla precisamente de esto, no solamente de descansar en nosotros, sino descansar en nuestra obediencia. ¿Qué significa esto? Pero voy a leer el texto. Dice el pasaje primero de Crónicas 29, 14 y 15, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Hermanos, descansar en nuestra obediencia. Nosotros no podemos exigir a Dios su bendición o su protección solo porque nos portamos bien. Podríamos pensar y decir, es que yo me porto bien, yo hago las cosas bien y por lo tanto me debería ir bien. Que cuando nosotros pensamos en eso, hermanos, estamos descansando en nuestra obediencia, pensando de que de alguna manera podemos exigir a Dios su bendición, su protección, solo porque nosotros nos estamos portando bien. Y no necesariamente pasa así. El apóstol Pablo, ¿usted cree que no se portaba bien? ¿Que no hacía las cosas bien? ¿Cómo murió él? ¿Cuál fue su situación? ¿Cuántas veces no fue prácticamente apedreado y lo corrieron de muchos lugares? No necesariamente eso resulta cuando nosotros obedecemos al Señor. Pero a veces tenemos la idea de que si tú obedeces, esto da como resultado de que te va a ir bien. Y no necesariamente es así. Pero entonces vamos a tener muchas dudas. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo entiendo? Cuando nosotros hablamos de que nos va a ir bien, humanamente pensamos de que todas las cosas nos van a salir bien. Pero ante la visión y lo que el Señor nos muestra, amados hermanos, a veces pasaremos por tribulación en nuestras vidas, de manera que la vida no va a ser tan difícil y podríamos pensar, es que la vida no es tan difícil y entonces prácticamente nos va a ir bien en la vida. Sin embargo, a veces es difícil y esto crea un conflicto en nuestro corazón. Por eso, descansar en nuestra obediencia no es lo correcto. Descansar en tu capacidad para resolver las cosas no es lo correcto. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, todas las cosas son posibles, pero con Cristo, sin Él, nada es posible. Recordemos, amados hermanos, que el Evangelio de Cristo es suficiente y además es poderoso. No tenemos que agregarle nada a esto, pero hay una razón fundamental en nosotros que tenemos que reconocer: somos pecadores.
Y necesitamos del Evangelio todos los días. El salmista David se lamentaba de que su pecado estaba siempre delante de él. Y de hecho el apóstol Pablo exclamó con desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así se llama él. Y entonces el apóstol Pablo declaró que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso Jesús murió. Por eso el Señor dio su vida. Ahora Pablo está enojado porque hay un falso evangelio que está circulando en la iglesia y él declaró que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y que este evangelio diferente enseña que Cristo no es suficiente, que debemos completar o ayudar para nuestra salvación y para nuestro descanso. Cristo no es suficiente, entonces tienes que complementar tu fe. ¿Cómo sabemos entonces en dónde y en quién estamos descansando? ¿En dónde estás descansando tú? ¿Cómo lo sabemos? Voy a mencionar algunos ejemplos y eso nos ayudará a poder más o menos saber en dónde estamos. Primero, me pone triste cuando no me felicitan por lo que hago. ¿Te ha pasado eso? ¿Te pone triste cuando no te felicitan? Eso es una característica de que no estás descansando en Cristo, estás descansando en ti. Y por eso te pone triste cuando no te felicitan. Segundo ejemplo, me molesta que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Te molesta cuando realmente no tienes el control de las cosas? Y que cuando encargas algo a alguien, no lo hace como tú quieres que lo haga. Si te molesta eso, significa que no estás descansando en Cristo. ¿Te cuesta mucho perdonar? Y si eso pasa, no estamos descansando en Cristo. Porque el Señor nos llama a perdonar así como Él nos perdonó. Otro ejemplo. Me siento feliz cuando el mensaje es aceptado por la iglesia. Bueno, esto es más para mí, ¿verdad? Y si eso sucede, significa que yo no estoy descansando en Cristo. Por lo tanto, yo necesito descansar en el Señor. Y el Evangelio me muestra lo mucho que he sido perdonado y que solamente en Cristo encuentro la plenitud de mi vida. Solamente en Él. Somos una familia, hermanos. Iglesia de Emmanuel, somos una familia. Y el Evangelio del Señor nos llama a vivir como tal, como una familia transformada, como una familia que está en este proceso de santificación. Eso es el llamado del Señor para nosotros, a vivir en santidad, en integridad delante del Señor. Y como familia nos apoyamos mutuamente. Hermanos, Pablo está molesto por la situación que está viendo en la iglesia. Y su molestia es que la iglesia está siguiendo un evangelio diferente, el cual ellos han recibido. ¿Y cómo es este evangelio diferente, hermanos? Una de las razones es que no se está viviendo en conformidad con la palabra del Señor. Y Pablo ha detectado algo aquí, que judíos y cristianos no se llevan, siendo que han recibido el evangelio de Cristo. Vivimos en una sociedad donde prácticamente se ve muy marcado el individualismo, donde cada quien busca superarse en la vida sin importar arriba de quién pase. El objetivo es salir adelante. Y el Señor nos ha enseñado a vivir en comunidad. Recuerde lo que el Señor dice en el libro de Hechos, que la iglesia cuando inició tenían en común todas las cosas.
Entonces, hermanos, y sobre todo esta situación de pandemia nos ha distanciado de una manera considerable, hermanos, al grado de que pues prácticamente no nos saludamos. Pareciera que la situación es muy fría y un ambiente frío se respira. ¿Cómo compartimos el evangelio con nuestras vidas, con lo que hago, con lo que hacemos? Nosotros como Iglesia Emmanuel, el llamado que tenemos es a ser buenos anfitriones. ¿Es usted un buen anfitrión? ¿Recibe muy bien a los que vienen, a las personas nuevas que llegan? ¿Le da una cálida bienvenida? ¿Hacemos eso, hermanos? Porque la fe que profesamos en el Señor no es una fe individualista, es una fe en comunidad, donde todos nos amamos, donde todos oramos los unos por los otros. Si no estamos haciendo esto, entonces posiblemente estemos siguiendo un evangelio diferente, el cual el apóstol Pablo está enseñando aquí. Abrazar lo atractivo, hermanos. Segundo, poniendo en práctica lo que escuchan. Pablo detecta otra razón aquí. La iglesia está poniendo en práctica lo que están escuchando de este evangelio diferente. Es decir, los hermanos no solo están recibiendo, no solo están escuchando, sino que están poniendo en práctica eso que han escuchado. Hermanos, cuidado con lo que escuchas. Sobre todo ahora que tienes a la vuelta de un clic, ¿verdad? Muchos mensajes, muchos estudios, mucha información. Cuidado. Satanás conoce tu naturaleza, mi naturaleza, y cuando trae una mentira, lo trae bien adornada, bien atractiva, hermanos. En la iglesia de Galacia han surgido maestros que están perturbando, tergiversando el evangelio de Cristo. Dice Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. En otra versión este versículo dice: están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Bueno, y yo me pregunto, usted se preguntará, ¿qué estaban enseñando estos falsos maestros? ¿Cuál era la enseñanza? La enseñanza era que estaban diciendo a los cristianos que no eran judíos, que eran gentiles, que estaban obligados a guardar las costumbres judías, es decir, la ley de Moisés, la ley mosaica, y esto incluía obviamente leyes alimenticias, circuncisión y el resto de las leyes ceremoniales que leemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué decían ellos? Guarden esto con el fin de ser verdaderamente agradables y aceptables delante de Dios. Si ustedes hacen esto, Dios los va a aceptar. Los gálatas realmente le estaban dando la espalda a Dios, estaban rechazando su gracia y se están aferrando a un evangelio que no es el verdadero evangelio. Entonces la condición es peligrosa, obviamente. Y yo pregunto, ¿podríamos estar siguiendo un evangelio diferente? Es posible, claro, porque nosotros estamos expuestos a ello. Nadie está exento, estamos expuestos a caer. El enemigo todos los días se está encargando de eso. No tenemos lucha, hermanos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y los días, las veces que tú has tenido miedo, es porque hay fuerzas que están en guerra contigo y tal vez no te has dado cuenta. La lucha es todos los días. El enemigo no descansa. Él está buscando la forma y la manera de destruirte, porque Él vino a matar y a destruir. Pero el Señor Jesús vino a dar vida.
Amados hermanos, ¿quiénes somos? Vamos a preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Y cuando nosotros hacemos esa pregunta al Evangelio, ¿quiénes somos? Respondemos, personas incapaces, personas perdidas. Eso es lo que la palabra significa en el versículo 4, que Él vino a rescatarnos de nuestros pecados. Gálatas 1:4. Implica, hermanos, que Él vino a librarnos. Por lo tanto, nosotros estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos. Ahora, imagina que ves a una mujer que se está ahogando. De nada le va a servir que le lances un manual de cómo nadar. ¿O si le serviría eso? Se está ahogando, ¿verdad? ¿Qué harías? No sé, le tiras algo, ¿no? Una cuerda para que lo puedas rescatar. Y Jesús, más que un maestro de la ley, es alguien que vino a rescatarnos de nuestros pecados, de nosotros mismos, hermanos, porque eso es lo que más necesitamos todos los días. Por eso, nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos. No, esto los teólogos lo han llamado como incapacidad espiritual, porque nada de lo que tú hagas hará que te salves, porque la salvación es un regalo que Dios nos da a todos nosotros. Pregunto, los que estamos aquí, los que nos siguen en la red social, ¿ya son salvos? ¿Es usted salvo? Si hoy viene Cristo, porque no sabemos cuándo va a venir, y si viene hoy, ¿es usted salvo? Amén. Los veo así como que dudando, ¿verdad? ¿Somos salvos, hermanos? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si no eres salvo, Cristo te va a salvar, porque para eso vino, para buscar y salvar los que están perdidos. Para eso vino el Señor, para salvarnos. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Él dio su vida por nuestros pecados, por nuestra vida. Y por eso leemos en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús se dio por ti, por tus pecados. La palabra por significa a favor de o en lugar de. Es decir, Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar. Eso es lo que hizo el Señor. Tomó nuestro lugar, hermanos. ¿Acaso eso no nos da alegría? ¿No nos da gozo el saber de que Cristo tomó nuestro lugar? Eso es lo que el Señor nos enseña en su Evangelio. Por eso la muerte de Cristo no fue solo un sacrificio general, sino que Él está sustituyendo tu vida, porque tú merecías morir en el lugar de Cristo. Pero Él dijo, yo voy a estar en tu lugar. Él no solamente nos compró, hermanos, una segunda oportunidad, no nos compró una segunda oportunidad dándonos otra oportunidad para vivir bien la vida y estar bien con Dios. No, Él hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. Él hizo eso por nosotros, hermanos. Él hizo todo lo que realmente debíamos de haber hecho, pero no hicimos. Cristo, hermanos, por su gracia, vino a lograr el rescate que nunca hubiéramos podido lograr nosotros, por nosotros mismos. Y yo pregunto, ¿por qué lo hizo Cristo? ¿Por qué hizo eso? Usted se pregunta, ¿acaso tengo yo algún mérito para merecer lo que Cristo hizo por mí? ¿Tiene usted algún mérito? Yo no tengo ni un mérito para merecer lo que Cristo hizo por mí. ¿Y por qué lo hizo el Señor, hermanos? ¿Se ha usted preguntado por qué lo hizo? Lo hizo por su gracia, porque nos ama, porque te ama. No por nada de que nosotros hayamos hecho.
sino según la voluntad de nuestro Padre, como dice el versículo 4, por su voluntad, porque así le agradó a Él. Cristo hizo eso por nosotros. Amados hermanos, por lo tanto, quien obtiene la gloria en todo esto es Dios. ¿Sí? Por eso dice Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, de principio a fin, todo lo que ha pasado en mi vida, se lo debo al Señor. A Él la gloria, a Él la alabanza, hermanos. El evangelio que predicamos entonces es que de principio a fin, todo es obra de Dios. Todo. Si tú estás en el trabajo, en la oficina, y tienes las habilidades que tienes, no es porque te has esforzado, seguramente te has esforzado, pero quien te dio esa habilidad, quien te dio esa sabiduría es tu Padre Celestial. Entonces, hermanos, sin embargo, a nosotros nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nuestros corazones le fascina inventar gloria para sí mismo. Por esta razón encontramos extremadamente atractivo los mensajes que nos enseñan, que nos predican, que nos dicen: sálvate a ti mismo, guarda estas reglas y ganarás la bendición eterna. Eso es atractivo. Y voy a contextualizar esto. Si ofrendas o das tu diezmo, el Señor te va a bendecir. Y muchos tenemos esa idea. Es que si yo voy a diezmar y ofrendo, entonces el Señor me bendice. Hermanos, el Señor nos bendice aunque tú no lo des. Porque dice su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Aunque tu responsabilidad y el privilegio que yo tengo es agradecerle al Señor por lo que me da. Eso es un privilegio, hermanos, es un gozo hacerlo. Por eso dice el texto que leíamos hace ratos: de lo recibido de tu mano te damos, porque ¿quiénes somos nosotros? Como sombra, dice el texto, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Porque nuestra vida es como neblina, como la flor del campo, que en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, así de frágil. Así somos, hermanos. Otra de los mensajes que escuchamos y nos gusta de repente escuchar es: aférrate de estas cosas y experimenta la bendición ahora. No sé si has escuchado, pero voy a ponerlo más en contexto. Siembra ahora. ¿Has escuchado eso? Siembra ahora y recibirás tu bendición. Decláralo y obtendrás tu bendición. Decrétalo y se hará realidad. Hemos escuchado más de una vez estas predicaciones, pero cuando el evangelio de Cristo llega, pone a todos patas arriba, porque dice: tú no estás en posición de exigir, de demandar, de ordenar, ya que tu situación es la de un esclavo, de alguien que no merece tener lo que tiene. ¿Mereces tener lo que tienes? ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿La familia? No lo mereces. ¿Pero por qué la tienes? ¿Por qué Dios te bendice de esa manera? Porque Él nos ama. Hermanos, ¿qué se está enseñando hoy? ¿Qué se predica hoy? ¿Cuáles son los tipos de enseñanza que se pregonan hoy en día? Los tipos de enseñanza son: eres salvo por medio de tu entrega a Cristo. Acepta a Cristo y serás salvo. Es lo que nos enseñan, ¿verdad? Que aceptes a Cristo y serás salvo. Pero yo no estoy en la condición de aceptar a Cristo, porque yo soy como esa oveja que está huyendo del Señor. Quien me acepta a mí es Cristo. Él me acepta.
porque fuera de Él yo no sería aceptado por nadie, por mi condición, por mi realidad. Pero Cristo me acepta a mí tal cual soy. ¿Tú crees eso? Porque yo no tengo ni un mérito para decir, Señor, tengo los méritos suficientes para que me aceptes. No los tengo, pero Cristo me acepta tal cual soy. Entonces, hermanos, recuerda que no es el nivel o la cantidad, sino el objeto de nuestra fe que nos salva. El objeto de nuestra fe es Cristo. En Él descansamos. Se enseña que realmente no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona buena y amorosa. Dice, no importa lo que tú creas, mientras te portes bien, mientras ames, eso es suficiente, hermanos. Si las personas buenas van al cielo, entonces la muerte de Jesús no fue necesaria. No es importante. No necesitas de la gracia, porque puedes obtener la vida eterna por ti mismo, ¿verdad? Pero no. Por eso el Señor dice que Él vino a buscar y salvar los que estaban perdidos. Eso es lo que Jesús hizo. Salvó a los que estaban perdidos, no a los que se creen buenos. En muchas ocasiones hemos escuchado, cumple las reglas. Esto te va a ayudar. Esto va a permitir que encuentres la salvación. Sin embargo, el Evangelio nos enseña. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, solo hay un Evangelio y es este. Jesús hizo en nuestro lugar todo lo que nosotros debíamos de haber hecho. Cristo, por su gracia, vino a lograr el rescate que nunca hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. ¿Y qué cosa nos corresponde a nosotros? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Recuerdan ustedes la pregunta de aquel hombre rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él esperaba que Jesús le dijera, cumple los mandamientos, guarda la ley y eso te va a salvar. Pero Jesús fue más allá que eso. Le dijo, cree, solo cree. Pero él no quiso creer. Porque ese acto de fe que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y entonces sígueme, no lo quiso hacer. Porque él había puesto su confianza en lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que somos? Y hacemos planes y proyectos, pero sin tomar en cuenta que no sabemos qué pasará con nosotros. Pregunto, ¿cómo vas a iniciar esta semana? Sí, tú, ¿cómo vas a iniciar esta semana? ¿Iniciarás en el poder del Evangelio? ¿O iniciarás en tu fuerza, en tus esfuerzos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a iniciar? Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15:10, él escribe lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si hoy tenemos un trabajo, tenemos una familia, si hoy somos lo que somos, ha sido únicamente por la gracia del Señor. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo vamos a iniciar esta semana, hermanos? ¿Agradeciendo a Dios por su gracia o quejándonos? ¿Se ha quejado usted alguna vez? Creo que lo hemos hecho más de una vez, ¿verdad? Pero el Evangelio nos enseña hoy que todo lo que somos ha sido únicamente por la gracia de Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Puedes tú decir eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy.
De verdad cree esto, porque solamente por su gracia estamos hoy aquí. Vivamos en el poder del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que habla a nuestro corazón y que nos llama el día de hoy a vivir en tu gracia. Tú eres bueno, Señor. Eres santo, santo, santo. Y cuando nosotros nos encontramos con esa santidad, nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestra situación, de realmente quiénes somos. Y muchas veces creemos que por nuestra obediencia obtendremos todas las cosas, seremos bendecidos. Pero el Evangelio nos enseña hoy que si somos lo que somos es por tu gracia, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino solamente por tu gracia, Señor, somos lo que somos. Y en respuesta a ello, Señor, permite que podamos vivir entonces en obediencia, en santidad, en integridad delante de ti, como una forma de agradecimiento a todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.